Vamos a la enseñanza del día de hoy. Estamos en una pequeña serie, más que serie, pues son unas enseñanzas que tienen que ver con fundamentos. Desde el principio se los dije, fundamentos básicos de la fe que nos permiten, más que nada, tener identidad. Y aparte de tener identidad, yo estoy convencido de que estas enseñanzas, aunque han sido de temas que han escuchado, pues han sido confrontantes, se ha visto. Hemos hablado acerca del arrepentimiento y vaya que muchos pudimos entender este verdadero proceso del arrepentimiento, desde el salvífico hasta el que nos pone a cuentas con Dios. Ahora que hablamos acerca del perdón, ¿cuántos perdonaron? ¿A cuántos perdonaron? ¿Cuántos se reconciliaron? Porque la intención de la Escritura es que se haga que viva, que se active, que usted viva la vida práctica cristiana, mi hermano. No se quede con el mensaje, que no lo simbre nada más, que no diga qué bonita enseñanza, qué buen mensaje, me hizo llorar, me quebrantó, y salga usted y a los 3-4 horas se le olvide. No, llévese el consejo de Dios para ponerlo por obra. O sea, el cristiano se nota ¿con qué? Con hechos. O sea, un cristiano de palabra, pues de esos hay muchos, mis hermanos. Cualquiera se puede decir cristiano. ¿Sí sabía usted eso? Cualquiera se puede decir cristiano. Cualquiera dice que cree en Dios, cualquiera dice que incluso es hijo de Dios. ¿Pero será así? Vamos a descubrir un poco más de las enseñanzas bíblicas. El título Elección o Gracia tiene que ver un poquito más también con tratar de hacer aclaraciones a temas que han sido de mucha controversia. Y yo no voy a entrar en controversias, yo solamente les voy a tratar de llevar de la mano de la Escritura para que entiendan parte de los elementos espirituales que vimos como bendiciones espirituales, son concedidas de gracia a quienes somos redimidos. Y volvamos a nuestro pasaje inicial en Efesios 1, por favor. Efesios 1, a partir del versículo 3. Recuerde que estoy usando una versión de Reina Valera actualizada y bueno, me acompaña en la versión que usted traiga. Hoy sí hace mucho calor. Bendito calor. Dice así, ¿ya lo tiene? Efesios 1:3. ¿Sí o no? Arrancamos pues. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió. Y esta es una palabra que tiene muchas implementaciones, es un vocablo múltiple en el original. Dice, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, sí vemos que sí existe algo que se llama elección, pero tenemos que ver para qué fuimos elegidos y por qué fuimos elegidos y de la manera como se dio esta elección. Y lo primero que tenemos que ver es que Pablo lo que está haciendo en este pasaje, primeramente, es exaltar los atributos de Dios, su misericordia, su amor, su gracia que ha tenido para con el hombre desde el principio, porque el Señor, pues pasando por alto su pecado, el menosprecio que tuvo a su palabra desde el principio y que se sigue menospreciando la palabra de Dios, bueno, a través de Jesús, nuestro Señor, extiende toda bendición espiritual, así toda bendición espiritual, como una herencia reservada en los cielos para el que cree. ¿Sabía usted que hay una herencia suya que ya le pertenece? ¿Sí sabía eso? ¿Alguien ha heredado algo alguna vez? ¿O alguien quisiera heredar? Porque imagínate que te llamaran, se murió el tío que no conociste jamás y te dejó una fortuna. Obviamente esto es de telenovela, ¿no? Pero ¿a quién no le gustaría eso? ¿Verdad? Que de repente te dijeran, fíjate que te heredaron. ¿Y cómo te pondrías? Bien contento. Y yo te acabo de decir que tienes una herencia en los cielos y
Así se quedaron como si fuera. Mis hermanos tienen una herencia en los cielos, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la única respuesta que los redimidos podemos dar al Señor por esa herencia? Gratitud. Pero como decía hace un momento, también obediencia. Poner en práctica sus mandamientos. ¿Por qué? Convencidos de que fuimos alcanzados por su amor, su misericordia y su gracia, pero que también fuimos alcanzados de su justicia, de su santidad, de su integridad, de su rectitud, de todos sus atributos, todos con una dimensión eterna, donde no podemos separar. No podemos decir que Dios solamente es amor. Dios no solamente es amor, Él es la esencia misma del amor, pero también es la esencia misma de la justicia. Así que, mis hermanos, necesitamos entender esta parte en el Señor para poder comprender las bendiciones celestiales a las cuales se afirma el apóstol Pablo. Nosotros somos no merecedores, pero que las tenemos por gracia. Y dice que nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahora el apóstol está enfatizando que las bendiciones de Dios son espirituales, en esencia. ¿Y esto a qué nos lleva? A dejar de ver las cosas de abajo. Porque normalmente cuando hablamos de bendiciones o en ciertos ambientes cristianos o cristinos se habla de bendiciones, lo primero que hacen es enfocar la mirada a las cosas materiales, a las cosas físicas. Pero el apóstol nos está diciendo, nos bendijo con toda bendición espiritual. Ahora, de estas bendiciones, sin querer separar o darle más valor una a la otra, ¿cuál es la que pues para el hombre es más representativa? La salvación por medio de Jesucristo, nuestra reconciliación con el Padre. Y eso nos hace que nuestra mirada esté puesta en las cosas de los cielos. En 2 Corintios 4:18 el mismo apóstol dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, las que se ven no son eternas. Y ahí es donde estriba la naturaleza humana. A nosotros nos gusta ver, tocar, sentir, saborear. ¿Sabe por qué? Porque somos sensuales, porque somos humanos y no tiene nada de malo. El problema está en el uso o en la forma como queremos satisfacer esos sentidos. De tal manera que el apóstol sigue diciendo que nos bendijo en los lugares celestiales en Cristo. ¿En dónde? En los lugares celestiales. Aquí lo que hace el Señor es darnos añadiduras, pero la verdadera bendición, ¿dónde está? En Cristo Jesús. Entonces, al destacar el apóstol Pablo que todo viene del lugar donde Dios habita, fíjese, desde allá, el tercer cielo, el paraíso. ¿Se acuerda cuando el ladrón aquel que estaba a un lado de Jesús le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino? El Señor que le dice, en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. La traducción es, estarás en el tercer cielo. Aquel tercer cielo que también tocó Pablo cuando dijo, yo conocí a uno que fue llevado al tercer cielo. ¿Sabe cuál es el tercer cielo? Mire, ¿ya vio ese que está ahí bien gris? A veces hay ciudades donde se ve azul. Bueno, ese es el primer cielo. Luego hay uno donde ahí andan los satélites, los astronautas, hasta donde te puede llevar un telescopio que a veces dicen que llegan a los millones y millones de galaxias y que cada galaxia tiene millones y millones de estrellas. Bueno, toda esa inmensidad es el segundo cielo. Pero hay un tercer cielo mucho más elevado, el lugar donde Dios habita. Bueno, desde ahí vienen tus bendiciones celestiales. En contraste a lo terrenal, que es lo que por naturaleza busca el hombre. ¿Qué nos indica Pablo? ¿Hacia dónde debe dirigir la mirada alguien que ha reconocido una salvación tan grande? Dice Colosenses 3:1, pues si han resucitado con Cristo, ¿cuántos han resucitado con Cristo? Bueno, busquen las cosas de arriba, así de simple, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, esperando regresar.
Fue muy significativo que estuvieran cantando en la alabanza nuestros hermanos estos cantos tan hermosos donde hablan de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque allí es donde tiene que estar puesta nuestro corazón, mis hermanos, porque el Señor en cualquier momento llega, aunque usted no lo crea o aunque usted no lo quiera. La iglesia tendría que estar orando todos los días que ven Jesús, ven. Ahora yo le pregunto a usted, ¿usted ora eso? Ya que se acabe todo, adiós. ¿O todavía tiene proyectos personales? Bueno, qué bueno que tenga proyectos personales, no es malo. Y hágalos mientras esté aquí, pero que su mirada y su corazón no estén puestas en esos proyectos personales, porque el Señor volverá. Mire, cuando Jesús consumó la obra de redención y ascendió a los cielos, marcó un camino, pero también abrió una puerta a esos lugares celestiales. Una puerta que a causa del pecado estaba cerrada y que ahora solo basta con creer para disfrutar de esas bendiciones. Pero esa palabra creer tiene una connotación impresionante. Es creer que Jesucristo, con su sacrificio vicario, pagó por nuestros pecados, redimió nuestra vida y ahora, a causa de su sacrificio, por su justicia justificada, tenemos acceso a las bendiciones. Bendiciones espirituales que podemos disfrutar desde aquí. Mire, el cristiano debe disfrutar su vida presente, así como se lo digo. Bendiciones celestiales que se hacen evidentes a partir del nuevo nacimiento, porque a partir de que tú naciste de nuevo te convertiste en ciudadano del cielo, de ese lugar. ¿Cómo cree que vivan los ciudadanos en el cielo? Yo no estoy diciendo que haya, o sea, la Escritura no dice eso, pero sabemos que si hubiese ciudadanos celestiales como los ángeles, ahí están. ¿Cómo cree que ellos se comportan delante de Dios? ¿Será que se pelean entre ellos, se difaman, buscan mejores lugares? El que hizo eso ya no está allá, ya no está allá. Entonces, mis hermanos, nosotros somos convertidos en ciudadanos celestiales para manifestarnos como ciudadanos celestiales. Y por medio de la purificación de la palabra, en la medida que vamos avanzando en nuestra vida cristiana, y la santificación del Espíritu Santo en nuestra vida, bueno, todo esto se va manifestando, todo esto se está haciendo una realidad. ¿Y qué significa esto? Que por la nueva naturaleza que tenemos en Cristo, la formación de su carácter en cada uno, aunque aún estamos en esta tierra y en este cuerpo, mire, tóquese así, pégese, aquí, así. Y si se pega usted más fuerte, mire, dele unos, no, va a sentir usted lo que es la carne. Espirituales les es suficiente para alcanzar el favor de Dios, y lo único que hacen es menospreciar la obra de Jesucristo en la cruz. Imagínese a alguien llegando en la presencia del Señor, porque todos llegaremos al trono blanco a dar cuentas. Ahora imagínese a alguien que viene de la mano de Jesús y con todas las cosas que hizo y el acusador a un lado. No, pero él hizo esto, sí, pero Jesús dice, pero él es mi hijo, él me recibió como su Señor, como Salvador, su naturaleza es mi naturaleza. Y en ese momento pasa al gozo de tu Señor. Pero habrá quien pueda llegar y ¿tú qué estás haciendo aquí? No, es que pues yo hice muchas cosas buenas. Yo le daba al Teletón a los viejitos, ¿verdad? Yo soy de los que en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre hicimos grandes campañas. Y yo les voy a decir, pero no te conocí, lo hiciste para ti. Mire, eso es menospreciar la obra de Jesús. Pedro lo deja muy claro en Primera de Pedro 1:18, acompáñeme. Primera de Pedro 1:18. Dice así: ustedes saben, o sea, aquí está hablando con la iglesia sabe, la iglesia ha escuchado. Ustedes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido. ¿Quiénes saben que fueron rescatados de una vida sin sentido? Ahora, fíjese lo que dice,
la que heredaron de sus padres. Ahora, sus padres no fueron culpables, simplemente ellos fueron quienes les procrearon, ellos les dieron lo que tenían que darles, ellos tuvieron que tomar su decisión de seguir a Cristo o no. Y sigue diciendo, y que ese rescate no se pagó con cosas corruptibles, como el oro y la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, sin mancha, sin contaminación, como la de un cordero, que ya había sido, ¿qué? Destinado desde antes de que Dios creara el mundo, pero que se manifestó en estos últimos tiempos por amor de ustedes. También la obra de Jesucristo estaba ya predestinada. O sea, no fue un plan B, mis hermanos, como también se predica en algunos espacios cristianos, o que se dicen cristianos. No fue que al Señor le falló la creación. Pues aquí está, ya falló Adán y Eva, bueno, plan B, Jesucristo. No, mi hermano, el Señor sabía lo que vendría. Y el Señor Jesucristo estaba destinado a venir a pagar por nosotros, porque por justicia éramos hijos de ira. ¿Sí sabe lo que es ser un hijo de ira? Es ser merecedores del infierno por toda la eternidad. Y hay que decir las cosas tal como son, tal como están escritas, porque llamar las cosas un poquito suaves, suavizar el mensaje, implica que la gente se pueda justificar. Mi hermano, si tú no fuiste salvo por la gracia de Cristo, sigues siendo hijo de ira. Pero si por la gracia y misericordia de Dios tuviste acceso a la salvación, ahora las bendiciones celestiales son tuyas y nadie te las puede quitar. ¿No le da gusto? Gracia que no merecemos por justicia, pero que al creer, por su misericordia, fuimos cubiertos por esa gracia. Mire qué tremendo. Vamos a ver un solo ejemplo a la luz de la Escritura sobre la presciencia de Dios, precisamente. Y es cuando Jesucristo, nuestro Señor, elige a los 12 discípulos. ¿Usted cree que el Señor sabía a quiénes estaba escogiendo? ¿Sí o no? Vaya conmigo a Juan 6:63, por favor. Y aquí lo que hace el Señor es establecer precisamente el contraste entre quienes tienen la vida en Cristo, estábamos hablando de la condición espiritual, a quienes no la tienen. Dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Y hay quien dice, por eso soy vegetariano. Eso no te lleva al cielo, mi hermano. Sí, de verdad, una vez, es que yo no como carne. Ya. O sea, es que a veces hay tantas ideas. La carne es, ¿qué? Las cosas materiales. Dice, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Dice, pero hay algunos de ustedes que no creen. Y es que Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién lo entregaría. Así que dijo, por eso les he dicho que ninguno puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Dice, a partir de entonces, muchos de sus discípulos dejaron de seguirlo y ya no andaban con él. Los 12 eran sus discípulos principales, a los cuales él eligió para estarles enseñando. Estaba él, pues, delegando una obra que habría de nacer con la nueva iglesia, pero había muchos que le seguían. Buscaban sus palabras, buscaban sus enseñanzas. Recuerde que cuando mandó la segunda vez a practicar lo que habían enseñado, mandó a 70, primero a los 12. O sea, había muchos más discípulos. Bueno, dice, muchos discípulos ya no lo siguieron. Entonces, cuando Jesús se dio cuenta de que sus palabras estaban hiriendo susceptibilidades, aquí nadie se ha sentido herido hasta ahorita, ¿verdad? No, bueno, ¿qué pasa? El Señor les dice, ¿también ustedes quieren irse? Bueno, este pasaje es bien fuerte, mis hermanos, porque nos está indicando el Señor que ninguno somos indispensables y que estamos por gracia y que estamos por voluntad propia. Porque Simón Pedro le responde, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna y nosotros hemos creído y sabemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Estaba revelado Cristo en su corazón. Jesús les respondió,
¿y acaso no los he escogido yo a ustedes 12 y uno de ustedes es un diablo? Fíjate lo que, ¿qué nos está mostrando el Señor? Dice, yo ya sé quién va a entregar. Aquí no hay ni un diablo, ¿verdad? Bueno, mire, uno ha pasado por situaciones muy difíciles y no ha sido una sola vez en que de repente de quien menos te esperas puedes recibir una traición. Pero pues si al Señor lo traicionaron, ¿qué podemos esperar nosotros? ¿Y qué hizo el Señor? Perdonar, entender. Aquí la pregunta, mis hermanos, es esta. Se las voy a hacer después de este comentario. Antes de escoger a los 12, el Señor oró a su Padre durante una noche completa. ¿Sí recuerda? Entonces, al elegir a Judas, él sabía que estaba eligiendo entre los más cercanos al que lo traicionaría. Ahora, la pregunta es, ¿entonces Judas fue predestinado de manera arbitraria o injusta por Dios? ¿O el Señor conocía el corazón de Judas y sabía que aún con todo lo que convivió con Cristo, que aprendió de él, la confianza de haberle nombrado tesorero de su ministerio, que salió también con los otros 12, hizo milagros como los demás discípulos, Judas experimentó el respaldo del Espíritu Santo, con todo y eso jamás reconocería a Jesucristo como su Salvador? ¿Se da cuenta? Que a Judas solamente le interesaba el dinero, el prestigio, porque dice la Escritura que además era ladrón. Y por esa causa, por su corazón no arrepentido, ¿verdad? De ninguna de sus acciones, ¿verdad? Tuvo ni siquiera arrepentimiento, incluido el haber traicionado y vendido a su maestro por 30 monedas de plata. ¿Usted cree que ya Dios sabía que esto iba a suceder o no? Sí, mi hermano. Por eso también, a lo más que pudo llegar la conciencia de Judas, cuando se dio cuenta de las consecuencias de haber entregado a Jesucristo, fue llenarse de remordimiento, fue pretender regresar las monedas con las que había vendido al Señor, fue sujeto a burla, porque su codicia lo hizo caer. ¿Y esto a qué lo llevó? Al suicidio, a la perdición de su alma. La acción de Judas solo muestra lo que pasa con quienes aún viendo no ven, ni oyendo escuchan. Pues al no haber sido convencido de su pecado, su realidad espiritual no cambió jamás. Él por naturaleza siguió siendo hijo de ira. En contraste a la experiencia de Pedro, que cuando negó a Jesús, el dolor de su pecado lo llevó al verdadero arrepentimiento, profundamente se arrepintió, clamó por el perdón de Dios y se reconcilió. Mire, de acuerdo a una de estas corrientes doctrinales, de hecho un prestigioso maestro, si Pedro se hubiera suicidado igual que Judas, se le hubiera dicho, no, pues no hubiera habido ningún problema, igual se hubiera salvado. Ese es el lamentable estado de estas doctrinas que permiten el abuso de la gracia. Pero aquí vemos cómo el Señor en su presencia sabía el corazón de Judas, sabía el corazón de Pedro. Ahora, ¿usted cree que Él conoce su corazón? ¿Y que sabe lo que usted está pensando hoy? ¿Y sabe desde dónde lo trajo y lo que vendrá mañana? Entonces tendríamos que tener un poquito más de temor y temblor delante de Dios. Porque en Judas están representados aquellos que se acercan a Jesucristo solamente con la idea de justificar una fe, pero sin llegar a conocerlo. O quienes ven en la iglesia un negocio que da prestigio, que deja grandes ganancias, y por eso no les interesa manosear a la novia de Cristo cuando su deber es embellecerla para el día que Él regrese. Pero el Señor conoce. Por eso Él dice, de esos ya también está escrito su final.
Entonces al Señor no se le escapa nada, mis hermanos. Veamos entonces cuál es el verdadero propósito de la elección. ¿Qué fue lo que leímos al principio? Que fuimos elegidos en Él para que fuésemos santos. Ahora, la palabra santo, usted sabe que se traduce como apartado. Es apartado de pecado, apartado del mundo y apartado para Dios. Pero en este texto se usa una palabra distinta, hagiasmos, que significa santificación. O sea, fuimos apartados por Dios, para Dios, apartados del mundo, para no volver al mundo, pero para ser santificados. Y la santificación es la obra del Espíritu Santo en el corazón del creyente. Es la que produce, la que convence esa separación voluntaria que usted tiene del mundo y del pecado. Mire, yo estoy seguro que a ustedes han experimentado esa parte de ya repeler las cosas que antes hacían. Si no bien todas, porque todos los días el Señor está tratando con nosotros, y cuando el Señor trate contigo y te muestre algo, ¿qué tienes que hacer? Entregar. Porque te está desnudando, te está descubriendo, te está exponiendo. La palabra para eso es. Pero esa obra es la que hace que ahora tú no hables como hablabas. ¿Sí te acuerdas cómo hablabas antes? ¿Igual que ahora? No. Y hay quien de repente dice, ay, se me salió. Bueno, porque todavía estaba adentro, ahí estaba. Entonces ya, mi hermano, ya hay cosas que ya no. Una vida decorosa en el vestir, en el hablar. Esa es la obra del Espíritu Santo. La santificación inicia en el preciso instante de tu nuevo nacimiento. Y ahí es en lo que tú tienes que persistir. Ahí tú tienes que avanzar en el transcurso de tu nueva vida en Cristo. Porque el Señor te va moldeando, te va santificando, te va mostrando. Y esto, aunado a la palabra de Dios, en base a la predicación, como hoy, tu devocional personal, tu lectura bíblica, los tiempos que tienes con el Señor, bueno, todo eso va aportando a tu vida. Y la santificación se va a hacer evidente con la renuncia a lo relacionado con tu pasado. Aquello que sabes deshonra a Dios, porque si sabes que tú deshonras a Dios cuando desobedeces, si sabes cuando estás pecando. A ver, que levante la mano el que no sabe lo que desagrada a Dios. Entonces, si sabemos lo que desagrada a Dios, lo que lo deshonra, ¿por qué lo hacemos? Caminos que caminábamos, lugares por donde andábamos, compañías, hábitos, vicios, costumbres, que sabemos nos separaban de Dios y que ahora sabemos que la voluntad del Señor para todo creyente es su santificación. ¿Sí sabías que esa es la voluntad de Dios para ti? 1 Tesalonicenses 4:3 dice, la voluntad de Dios es su santificación, que se aparten de fornicación. Y aquí la palabra fornicación tiene implicaciones espirituales y físicas, morales. La fornicación espiritual es la que te hace voltear a los ídolos, a ver otras opciones. Estás tú adulterando, estás traicionando tu fe. Bueno, pues es que si no funciona, ¿verdad? Me uno a la peregrinación a San Juan. Ya no me funcionó, Señor. Esa es la fornicación espiritual. La física, pues ya la conoces. El Señor te ha llamado a santidad, a un matrimonio sin mancilla, a un noviazgo con pureza. 1 Tesalonicenses 4:7 dice, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Continúa el texto de Efesios 1:3, dice, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Qué difícil esto para un hombre. Sin mancha significa o representa la nueva condición espiritual del creyente que ha nacido de nuevo. ¿Qué significa? Carecer de toda mancha y defecto. Y esto te tiene que desbordar el entendimiento, mi hermano.
es algo que tienes que asimilar con mucha seriedad, porque Dios realmente te ha limpiado de toda mancha, mi hermano, delante de Dios. Es una gracia sobre gracia. Esto indica que en el mismo instante que fuimos lavados por la sangre de Cristo, del Cordero, o sea, con el nuevo nacimiento, espiritualmente quedamos sin mancha y sin defecto, listos para ser presentados delante de Dios. ¿Te das cuenta del milagro? ¿Te das cuenta del poder de la sangre de Cristo? De la santidad de Cristo que llenó el estándar de santidad de Dios para podernos relacionar con Él otra vez, para reconciliarnos. ¿Sí creen esto? Que con el nuevo nacimiento de Cristo estás completamente limpio de todo pecado y puedes acercarte confiadamente al Padre. ¿Sí estás convencido? Bueno, jamás olvides que todo esto fue posible por los méritos de Cristo, no fue por ti. Porque si te vieras realmente con la mirada espiritual de Dios, créeme, te desmayabas. ¿Te imaginas que el Señor nos permitiera vernos en el espejo tal como realmente somos? Sin embargo, Él nos cubrió con su gracia. Así que, mis hermanos, esta es una de esas revelaciones profundas del Evangelio de Cristo que nos deberían hacer caer de rodillas todos los días delante de Dios. Comprender esto no nos quedaría sino desbordarnos en gratitud diariamente por la misericordia de Dios. Porque por la santificación, los que formamos el cuerpo de Cristo en este mundo y seguimos siendo purificados por su palabra, bueno, aquel día glorioso nos presentaremos santificados y sin mancha delante de Él. Ese día glorioso. Entonces aquí la pregunta sería, si estás convencido que has sido lavado por la sangre del Cordero y delante de Dios eres sin mancha y sin defecto, ¿cómo estás viviendo esa realidad? Porque no se trata de decir, no, pues es que ya estoy limpio, ya todo... No, sí, esa es la obra del Señor, pero tú ¿cómo estás viviendo esa realidad? ¿Cómo te estás manifestando como hijo de luz? ¿Realmente te distingues entre los demás? Y los demás, estoy hablando de la gente del mundo. O sea, ¿vives contra las corrientes del mundo? ¿Qué dijo el mismo apóstol Pablo? No se conformen a este mundo. O sea, no se amolden a los criterios del mundo, a los argumentos, a los formatos. Sean distintos. O sea, manifiéstense como verdaderos hijos de Dios. Entonces aquí sí habría que considerar si tu conducta, tu forma de pensar, tu forma de actuar, de vivir, es como quien realmente se está presentando delante de Dios sin mancha y sin defecto. ¿Sí sabes que el Señor es omnipresente? Todo lo que haces, a donde lo hagas, aunque te escondas en el baño, lo ve el Señor. Él es un testigo directo de los espacios en los que tú crees que nadie te ve. Y te estás escondiendo del jefe, del esposo, de la esposa, del... no sé, no estoy hablando en particular de nadie. Pero el pecado no se hace abiertamente. O se necesitaría ser muy cínico o muy... iba a decir tonto, pero sería feo. Pecado se hace a escondidas normalmente. Pero ahí está el Señor, mi hermano. Entonces, la vida en santidad es una decisión voluntaria de obedecer y honrar a Dios. Ahora, Pablo, inspirado por el Espíritu del Señor, mostró con su propio ejemplo la condición tan vulnerable, la inclinación al pecado que el hombre conserva independientemente de haber sido redimido. ¿Por qué? Porque estamos todavía bajo la naturaleza caída. Pero no tenemos la naturaleza caída. ¿Sí? No sé si me está entendiendo. Vive en la carne, pero ya no conforme a la carne. Vive en el mundo, pero ya no es parte del mundo. Y en Romanos 7:19, lo voy a leer así un poquito rápido, si quiere yo lo leo. Dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Entonces, aunque quiero hacer el bien, descubro esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios,
pero encuentro que hay otra ley en mis miembros, la cual se rebela contra la ley de mi mente y me mantiene sujeto a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y ahora viene la respuesta: doy gracias a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, pero con la naturaleza humana sirvo a la ley del pecado. Y está hablando un hombre santo. ¿Usted cree que Pablo era un hombre santo? Y él tenía esa lucha. Por eso la decisión de vivir en santidad, ¿de quién es? Diga, mía. O sea, yo no voy a vivir su santidad, ni usted va a vivir mi santidad. Yo no voy a vivir su fe. Usted tiene que alimentar su propia fe. Pablo, ¿qué está mostrando? Que si bien la posición espiritual delante de Dios es otra, porque ahora tenemos la naturaleza de Cristo, la lucha contra la carne es una constante en la vida. Por eso también el Señor Jesús dijo: el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Pero eso no le justifica a decir, bueno, como la carne es débil, pues ni modo. Pues yo tengo mucha disposición, pastor, pero ya ve, la carne es débil y uno cae. Y ahí se muestran hasta espirituales los hermanos para pecar. Pues ya ve cómo dice la Biblia, la carne es débil. Pues lo dice la Biblia. No, pues te quedas con lo que te conviene. Ahí te va otro: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. ¿Ese no cuenta? Y se quedaron así. Entonces, quien considere estar firme, tenga mucho cuidado para no tropezar, para no caer, ni siquiera deslizarse. ¿Ya vieron que parafraseé? Bueno, seguimos al texto de Efesios 1, vamos al versículo 5. Dice: en amor, fíjese, en amor. Después, para que fuésemos santos y sin mancha, dice: en amor, habiéndonos predestinado para hacer, otra vez la palabra predestinación, pero ¿para qué? Para ser adoptados, hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Y esta palabra tiene mucha similitud en su traducción con la elección, porque también es determinar anticipadamente el fin o el uso de aquello que fue diseñado con ciertas características específicas. O sea, alguien crea algo, le da características para determinado uso, cierto de uso, ¿sí o no? Los que diseñan un auto, ¿para qué es un auto? Pues, el que dice que para presumir, pues no, es para que te traslade, ¿verdad? Bueno, espiritualmente, el hombre fue creado con la sabiduría y la moral de Dios. ¿Para qué? Para vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Entonces, vamos más allá. De acuerdo a cómo fue concebido el hombre desde su creación, ¿cómo fue concebido? Conforme a la imagen y semejanza de Dios, ¿verdad que así fue? Entonces está capacitado espiritualmente, porque al darle el aliento de vida que le dio, su espíritu, está capacitado para vivir de acuerdo a la moral del Señor, pero bajo la naturaleza de Cristo, porque es el único que nos va a llevar de la mano al Señor. De tal manera que el Señor crea al hombre, establece mandamientos, ¿para qué? Para que los obedezca. ¿A quién le conviene vivir de acuerdo a la voluntad de Dios? Al hombre. ¿Para qué son los mandamientos? Para vivir bien. Por eso yo lo repito mucho. Por eso los mandamientos siempre comienzan con un no. No robarás, no fornicarás, no adulterarás, no codiciarás, no. Porque el hombre todo dice que sí. ¿Me explico? Entonces, también en la Escritura están las promesas y las advertencias del Señor para ser tomadas en cuenta. Pero hay algo, mis hermanos, le concedió libre albedrío. O sea, el Señor no anuló su decisión, su capacidad de decidir, perdón. El Señor no manipula nuestra voluntad, pero el Señor sí nos da la responsabilidad de nuestras decisiones. Y esta
responsabilidad es ante cualquier circunstancia de vida, incluido el pecado. Pero nos da sus mandamientos y nos da su consejo. Y esto fue desde el principio. Deuteronomio 30, 19, por favor. Deuteronomio 30, 19 dice: hoy pongo a los cielos y a la tierra por testigos contra ustedes. Está hablando con el pueblo de Israel. ¿De qué he puesto ante ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición? O sea, el Señor, con esto que le está dando al hombre, la capacidad de ¿qué? De decidir. Mira, aquí está la muerte, aquí está la vida. Aquí está la maldición, aquí están tus bendiciones. Entonces, le dice, pues, escoge. A ver, dígale a un niño, mira, aquí está unas galletas con un refresco espumoso bien rico y aquí está brócoli con limón. Y no solamente un niño. Le está dando la capacidad de escoger usted a su niño. Pero le dice, yo te aconsejo que te comas el brócoli. ¿Y el niño qué va a hacer? El Señor dice, escoge pues la vida para que tú y tu descendencia vivan. ¿Se da cuenta de la promesa? Fíjese, en este versículo está dándole la oportunidad al hombre de que decida, le está aconsejando que decida bien y le está dando una promesa. ¿Cómo vivimos nosotros nuestra fe? Porque el Señor no nos engaña y el Señor nos provee de todo lo necesario y con su Santo Espíritu nos lleva de la mano a que nuestro libre albedrío sea bien usado. Para eso te dio el libre albedrío, para que lo uses bien. Dice Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Se da cuenta entonces cuál es el sentido de la predestinación? Para que el carácter de Cristo sea en nosotros, mis hermanos. Entonces, a causa de su presciencia, regresamos a esta palabra, ser predestinado es la decisión anticipada de Dios sobre el destino de cada persona, sabiendo quiénes iban a decidir, a creer en Cristo para que su carácter sea formado en ellos. Si usted está aquí, es porque el Señor sabía que usted lo iba a recibir como Señor y Salvador, y Él está trabajando en usted para que el carácter de Cristo se esté formando. Aquí lo importante es ver ese carácter, cómo se está haciendo evidente en usted. Pues porque un verdadero nacido de nuevo bajo la dirección del Espíritu Santo reconoce su necesidad de caminar en santidad y ser santificado. Aborrece el pecado, ya no se siente bien, ya no maquina. Y esa es una obra espiritual. Por eso, si usted tiene una situación distinta, ya entendiendo los criterios de la naturaleza del hombre, pues quizás usted está alimentando más la carne que su espíritu, y sí, va a haber un desequilibrio en su conducta. Pero en cuanto a lo que determina la salvación, es muy claro quién estableció el proceso. Preguntas: ¿la salvación está disponible para toda la humanidad? ¿Fue Dios quien determinó proveer la salvación por medio de Jesucristo? Sí. ¿Fue Dios quien determinó los términos para satisfacer su justicia y acercarnos a Él? Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? ¿Cuál es la responsabilidad del hombre? Como responsabilidad ninguna, mi hermano. Pero nos resta solamente creer, confiar y obedecer. Y es lo más difícil. Porque usted dice, bueno, sí creo, sí confío, y bueno, pues a ver si obedezco. Y no siempre cree, y no siempre confía. ¿Cuántas veces se llega a dudar de la fidelidad de Dios? Por eso, mis hermanos, si ustedes creyeron, entonces ustedes tienen que estar conscientes que deben honrar a Dios con su obediencia. O sea, esta es una cuestión solamente ya de principios, o sea, como que ya no puedo explicarlo mejor. Voy a hacer una pregunta que a veces pone a patinar un poco la situación.
Si Cristo viniera en este instante, ¿usted cree que pudiera venir ahorita? Sí. ¿Cuántos le recibirían en los cielos? ¿Ninguno? Ya ve cómo sí sabe que cuando el Señor venga, los que quedamos le recibiremos en los cielos. ¿Y por qué se quedaron en la silla? O sea, a ver, voy a volver a hacer la pregunta. Si Cristo viniera en este momento, de acuerdo a lo que usted cree, de acuerdo a lo que usted sabe de usted mismo, ¿cuántos le recibirían en los cielos ahorita? Mire, si usted nació de nuevo, todos, porque no fue por sus méritos, pero eso no le da un permiso para abusar de la gracia. No le concede ninguna autoridad. Las bendiciones celestiales son suyas por gracia, sí, pero usted no puede abusar de esa gracia. O sea, nadie puede burlar a Dios vivo. Dios no puede ser burlado. Pero si alguien que se considera cristiano aún no está seguro de la obra de Cristo en él, yo le suplico que haga una pausa para que reconozca su condición espiritual delante de Dios, y ahí en ese momento el Espíritu Santo le va a convencer. Él es el único que le puede confrontar para llevarlo al reconocimiento de su condición, lo convenza de pecado y se arrepienta y retome el camino, mi hermano. Hay muchos, lamentablemente, que están siendo engañados en los lugares que se nombran cristianos a causa de la voracidad de malos ministros, que no les importa, no les interesa su condición espiritual. Hay quienes caminan disfrazados de piedad. ¿Y sabe qué es lo que sucede con ellos? Lo que dice la Escritura: el perro regresa al vómito, la puerca lavada regresa al chiquero, al cieno. Ahora, ¿será porque perdieron su salvación o porque nunca nacieron de nuevo? ¿Por qué cree? Porque no han nacido de nuevo, mi hermano. O sea, solamente es la naturaleza que se hace evidente. Iba a contar la anécdota de un niño que le pasó con Pepe, pero no me da tiempo. ¿O la quieren y me aguantan? Pepe era un puerquito, de esos rositas chiquitos, y se lo regalaron a un niño. Y quería tanto a Pepe que lo tenía en su casa y tenía en su patio. Y lo bañaba y lo lavaba y lo perfumaba. Y el puerquito tantito se abría la puerta, se salía y se metía al lodo. Y el niño se enojaba y le decía a su mamá: mira mamá, Pepe es un atascado, es un cochino, es un marrano. Y dice: pues sí, eso es. Tú lo quieres tener arriba de tu cama perfumado. No es su naturaleza estar en la cama perfumado, su naturaleza es estar en el lodo. Pero el Señor hizo el milagro de que nosotros fuésemos transformados y podemos ya no estar en el lodo. Sí podemos, mi hermano, porque nos trajo a los lugares celestiales en Cristo. ¿No le da gracias a Dios? De ahí el riesgo por la manera que algunas doctrinas conciben la salvación y la fe. Algunos creen que la pueden obtener y conservar por medio de obras, y por eso no se apartan del mundo. Bueno, pues en cuanto me porte bien, en cuanto dé algo, en cuanto haga algo. Otros, los que se consideran elegidos y pues abusan de la gracia. No, pues ya está todo pagado, ya no hay problema. Y sí, caminan en el mundo y guardan las apariencias piadosamente. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Entonces nada te puede avalar que vivas en el pecado. Ningún tipo de doctrina. Por eso tenemos que estar escuchando lo que es el consejo de Dios, no el consejo del hombre, no una opinión humana. Pensar así no es posible, mi hermano, en un hijo de Dios. Por eso así se identifica el verdadero creyente. Mira, el verdadero creyente se identifica fácilmente o se contrasta con el creyente nominal, el que dice que es cristiano. ¿Cómo? Por sus frutos.
Así como el trigo y la cizaña. Crecen en el mismo prado, mismo arado. ¿En qué momento te das cuenta que es trigo? Cuando viene el fruto y se llena de trigo y la espiga se dobla con humildad por el peso del fruto. Pero la cizaña sigue para arriba, puntiaguda, y no da fruto, dura de cerviz. Así se identifica un cristiano nominal, mi hermano, de un verdadero cristiano. Entonces, de acuerdo a tu nueva naturaleza, vamos a estar concluyendo, todavía falta un poquito. Entonces, de acuerdo a tu nueva naturaleza, pues ya no puedes o ya no debes maquinar perversamente un pecado, ni regodearte en él. No importa que haya sido tu pecado favorito. Todos tuvimos un pecado o varios pecados favoritos, tendencias favoritas. Que la mentira, que el chisme, que el fraude, que el adulterio, la soberbia, los celos, no sé, el engaño, la hipocresía, lo que sea. Bueno, ya eso no te va a permitir. Tu nueva naturaleza ya no va a ser posible. El carácter de Cristo. Así es como se identifica a los creyentes que han recibido a Jesucristo, mis hermanos. Así es. Dice, continuando con el texto, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Adoptados hijos suyos. ¿Qué representa? Ser participantes de la naturaleza divina. Imagínate, ahora somos coherederos. Adopción significa dar el lugar y condición de hijo a alguien que no le pertenece de manera natural. Ya hablamos natural, por naturaleza, hijos de ira, por gracia, hijos de luz. Dice Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios, coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. ¿A qué se refiere el apóstol? Los padecimientos del cristiano, ¿cuáles son? La negación de la carne, la negación del ego. Mire, mi hermano, obedecer a Dios duele. ¿Cierto o no? Aquel que diga que no le cuesta trabajo, duele, mi hermano. Hay que romper el ego, hay que crucificar la carne. Y por eso dice, si es que padecemos juntamente con Él, pero es por Él. Él lo que hizo en la cruz es lo que ahora nosotros tenemos que hacer con el pecado, crucificarlo en esa cruz. Así es como se identifica a quien ha recibido el espíritu de adopción, dado como primicia de todo lo que hace de ser para cada uno, una herencia, mi hermano. Y esto te tiene que producir una conciencia y una actitud que corresponde a hijo de Dios. Así que, mi hermano, termina diciendo el apóstol, según el puro afecto de su voluntad. No podemos pensar en algo más, simplemente por su buena voluntad. Su buena voluntad es la causa de nuestra salvación. Su buena voluntad es por qué su obra se realizó en cada uno de nosotros. ¿Y sabe dónde se expresó esta frase? Cuando Cristo nació. Lucas 2:14 dice, gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Ahí el Señor estableció su buena voluntad, enviando a Jesús. Y esa buena voluntad te sigue como hijo. Viene contigo, mi hermano. Quien confía en Dios ya no necesita buscar o insistir en tomar o lograr lo que el mundo le ofrece, o luchar por ello. Hay quienes luchan por las cosas del mundo todavía sin importar los medios. Pero a los hijos de Dios, ¿qué nos corresponde? Buscar el reino de Dios, su justicia, y el Señor responderá a tiempo. ¿Por qué? Porque su buena voluntad está contigo. ¿O dudas acaso de la voluntad de Dios? Así que, ¿cuál es ahora nuestra ocupación? No preocupación. Someternos a la voluntad de Dios, obedecer, apartarnos de pecado. Si sabemos que Él tiene control sobre todas las cosas y sabe lo que necesitamos,
Entonces, ¿de qué preocuparse? ¿De qué los afanes, mi hermano? Así que, iglesia, hay un trono de gracia. Y en ese trono está el autor sentado ahí, el autor de la gracia. Acércate confiadamente para que halles misericordia y el oportuno socorro. Es lo único que tienes que hacer. El camino fue dado. La gracia llegó al hombre por medio de la fe. La fe nos conduce a la gracia. Sin ella no podríamos estar delante de Dios. Necesitamos la gracia para que siempre seamos convencidos de pecado. Necesitamos la gracia para ser salvos. Necesitamos la gracia para vivir la vida cristiana. Gracia para perdonar, gracia para pedir perdón, gracia para vivir, para juzgar, para creer, para crecer, para madurar, gracia para servir. Necesitamos crecer en la gracia, especialmente mucha gracia para ser salvos de nosotros mismos. Cuídate de ti mismo, le dijo el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Cuídate de ti mismo. Así que si Dios tuvo buena voluntad para con toda la humanidad, para quien ha alcanzado misericordia, ¿qué queda? Gratitud y obediencia. Lo puedes traducir en la adoración de alguien que realmente quiere expresarle a su Señor que le ama. Esa es tu mejor adoración, que tu gratitud se convierta en obediencia. ¿Lo creen? ¿Se lo decimos? Póngase de pie, mi hermano. Vamos a orar. Recapacita el mensaje, mi hermano, un poco en lo que el Señor haya hablado. Y si el Señor te ha mostrado un área débil, si el Señor ha mostrado algo que tienes que cambiar, si el Señor te está limpiando, recuérdate que este es el proceso santificador del Espíritu Santo con su palabra, purificador. Pues no te resistas, mi hermano, no te resistas. No pelees con Dios. Yo te puedo asegurar que no le vas a ganar. Es mejor que cedas a tu voluntad. Cédele tus caminos, cédele todo al Señor, porque Él quiere formar en ti cada vez más ese carácter de su Hijo amado. Así que yo te invito a que íntimamente te presentes delante de Él en este momento y exprésale lo que tú sientas mientras escuchas la oración y la alabanza, la adoración. Así que yo te quiero animar a que, si tú quieres, levantes tus manos, le pidas al Señor por su bendición, por su socorro, por su dirección. Bendito Dios, te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos gracias por todo lo que has hecho por nosotros y harás, lo sabemos, Señor, por lo que representa para nosotros nuestra salvación, el saber que también hemos sido no solamente salvos, sino reconciliados contigo, Señor. Y ahora saber que hemos sido adoptados, que tenemos una herencia, que hemos sido bendecidos con toda bendición celestial y que es nuestra por los méritos de Jesús. Entender que solamente estás esperando de nosotros nuestra obediencia. Señor, aquí estamos y trata con cada uno de nosotros. Que entendamos este proceso santo para que cada día más lleguemos a la estatura, porque hay una meta que alcanzar. Ayúdanos, Padre, que realmente seamos aquellos que están esperando siempre darte fruto de alabanza, fruto de conciencia, fruto de obediencia. Gracias, Señor. Toca el corazón de mis hermanos, Señor, y te pedimos que nos bendigas
Y si en algo te hemos fallado, nuevamente, Señor, aquí estamos, arrepentidos, entregándote esa carga, ese pecado, ponernos a cuentas contigo, Señor, para retomar el camino, para avanzar. Y gracias por tu santificación, gracias por tu Espíritu Santo, que siga obrando en nosotros, Señor, te lo rogamos. Así que, Señor, delante de ti, Señor, nos postramos en adoración para que tú hagas de nuestra vida lo que tú quieras, Señor. Y gracias por la iglesia que escucha atenta y que está dispuesta a dejar su vida por ti. Que Dios me los bendiga, que Dios los acompañe.